se realizaron los American Music Awards y si bien hubo varias presentaciones bastante interesantes, hoy nos vamos a concentrar en una en particular, que es la de Karol G haciendo Ivón y Bonita en vivo en la noche de los premios. Así que, si están listos, vamos allá. Y digo que me llamó la atención principalmente por el hecho de que la última presentación que hizo Karol, que fue el Coachella, si no me equivoco, quizá me equivoco, pero por lo menos la última que yo vi, que fue Coachella, fue multitudinaria. O sea, era puro maximalismo la presentación en los colores, en la escenografía, en los músicos, en los bailarines, etc. Y en esta presentación en particular, por lo poco que vi, ahora la vamos a ver completa, es ella sola, es súper minimalista. Es un color, un sonido. Bueno, ahora vamos a ver. Y encima justo se dio la casualidad porque a mí Tropicoqueta no es un álbum que me haya encantado, ya lo saben. Y si bien he criticado bastante a Karol en este canal, digo, lo saben ustedes mejor que yo, Ivón y Bonita es el único... A ver, es el único tema que tengo en una playlist que escucho constantemente. Me parece que es un tema súper interesante, tanto musical como vocalmente. Y ese fue el tema que decidí hacer en vivo, así que, bueno, casualidades de la vida. Vamos a escucharla. La presentación de Karol G en los AMAS 2026. Bueno, gracias, amigo de TikTok. Me gustó mucho, voy a levantar un poquito el volumen. Me gustó mucho el hecho de que sea como en esta cortina, o sea, en este escenario reducido dentro del escenario grande de los premios, porque después, más adelante, más tarde el día de hoy, cuando haga el análisis de Hooligan de BTS, en el mismo escenario van a ver que, vean los dos videos, vean este y vean el otro, van a ver que el escenario es muy grande. Y ella decidió cómo llevarlo a un lugar mucho más íntimo. Entiendo que está ligado, no vi el videoclip oficial de Ivón y Bonita, pero entiendo que está ligado a la estética del videoclip oficial, en donde parece que le está cayendo una luna llena y ella está entre estas telas, como todo muy místico, me gustó mucho. De hecho, hasta cambió la instrumentación. Es una instrumentación también minimalista, porque el sonido de Ivón y Bonita, que por lo menos es lo que a mí me atrajo la canción original, es que tiene como una especie de orquesta que mezcla un estilo jazz muy clásico con un sonido mucho más relacionado con el bolero, ¿sí? Mucho más relacionado con sonidos, ya les digo, caribeños, pero más sensuales y más lentos, si se quiere, ¿sí? Y en este caso no es así. Está su voz, que yo siento que en este video particular, que fue el único que pude encontrar largo, o sea, completo, así que no nos vamos a quejar, gracias persona que subió este video a internet, porque todavía no está en la página, en el canal de YouTube de los Amas. Se escucha un poco bajo todo y está al volumen máximo, pero bueno, capaz que ustedes lo escuchan bien. Me gusta muchísimo porque parece que está arriba de algo que está flotando, como le hace el efecto del reflejo de las telas estas. Parece que está flotando en este círculo de luz. Me parece espectacular, independientemente de que me estuve debatiendo un poco sobre hacer este video o no, porque cuando veía los mini videos que fueron subiendo, hay un leve delay entre la voz de Karol y cuando ella canta. Pero siempre al final... Entiendo que esto fue cantado en vivo y voy a dar el beneficio de esa duda, más que nada por el hecho de que en los programas televisados, ¿sí? Como es este caso de los premios y demás, suele haber siempre un leve delay en la voz de quien canta y lo que se puede ver, ¿sí? Por cómo está editado, por cómo se transmite, llámenlo como quieran, no sé tanto sobre ese tema.
Pero siempre suele haber un leve delay. Entonces, si esto está cantado en vivo, está muy bien cantado en vivo, sí. Se pueden escuchar las respiraciones fuertes, pero al mismo tiempo hay una consistencia vocal, teniendo en cuenta que está completamente sola en el escenario y que se está moviendo bastante, que me sorprendió mucho. Es una obra de arte, ella es punto y aparte, es feliz con lo básico. Y si la vieras bailando, esto es un espectáculo. Como piensas brillante, ella es impresionante. Ok, sí está cantado en vivo, porque en un momento se movió y no sé qué tocó, que se le va, tipo, se deja de escuchar su voz. Hace 2 segundos, miren. Como piensas brillante, Ahí. ella es impresionante, todo en ella es romántico. Bueno, miren, me acaba de sacar la duda de si estaba haciendo en vivo o no. Y ahora me parece aún mejor. Porque se mueve mucho en escena. Está sola, tiene que cubrir toda la escena. ¿Sí? Se mueve un montón. Se tira al piso. ¿Sí? Una cosa que yo vi cuando Karol estaba preparando el Coachella es que tuvo un entrenamiento físico así como muy fuerte. Y ese entrenamiento físico al final ayuda mucho a que el cantante, en este caso la cantante, pueda adoptar distintas posiciones extrañas con el cuerpo, tirarse al piso, hacer un paso de baile o lo que sea, y que la voz no se mueva demasiado, ¿sí? Que la voz se mantenga sólida, y eso es lo que está pasando. Pero ya les digo, si tenía cierto atisbo de duda de que fuera playback o no, y ya me parecía que era buena la actuación, ahora que sé que no lo es, increíble lo que ha mejorado Karol G. Increíble realmente. Fantástica, magnífica, ética, exótica, mágica, mística, su mirada. Sí, hay un delay, pero de la tele. A ver. Única, esa mujer es icónica. Te habla de sus sueños, porque ella tiene metas. También tiene miedos, pero eso no la atormenta. Es un alma libre, quiere experimentar. Ok, y lo que conservaron de la canción original, porque falta el piano, por ejemplo, ¿sí? Ahora que si me pongo a pensar en qué instrumentos están faltando, falta el piano, ¿sí? De esta canción, y también falta un instrumento de viento, que no sé si es una trompeta con sordina, creo que es una trompeta con sordina, y se quedaron únicamente con la parte percusiva, ¿sí? Con el raspador, y se quedaron con la percusión de base. Lo que la hace un poco más, la trae un poco más a tierra, la hace más terrenal la canción. No es tan etérea como en su versión de estudio. No busca nada, nadie, ella es una mujer completa. Piensa que viene lo mejor, aunque le han roto el corazón. Ella no deja de querer, aunque le duela el amor. Ella es tan sensible, tan discreta, tan caliente, inteligente, tan sensual y aventurera. Mirá, este es otro detalle que cuando escuché, porque esta era la parte que se viralizó antes de que saliera todo el video, la parte de tan sensual y aventurera, corta la palabra aventurera en la mitad para respirar, que yo dije, vuelvo a repetir el tema del playback, porque es algo que se va a comentar mucho seguro. Y ahí dije, no puede ser, porque si hubiera sido playback no hubiera cortado esa palabra por la mitad, de último hubiera grabado un pedacito del otro y aventurera la dejaba completa. Que no está mal. Me parece que cuando estás cantando en vivo, sobre todo en este fraseo, que es la parte de ella es tan sensible, inteligente, tan caliente, tan sensual, aventurera, que no puede respirar en el medio, no te queda otra que o buscar un momento rápido para respirar en algún entre palabras o cortar una palabra. Y eso fue lo que hizo, pero no quedó mal, ni siquiera se nota casi. Discreta, tan caliente. Ven, acá no puede respirar en el medio. Tan sensual y aventurera, y Bonnie es bonita, es casi perfecta, es un escándalo, ella te quita el oxígeno. Y esta pose también es muy difícil para ejecutar, porque estás con la garganta
como muy expuesta y muy hacia adelante y puede generar como esto, ¿sí? Pero como también tiene el pecho levantado, no solamente tiene la garganta levantada, sino que, no sé si ven, esto está interesante también para ver cómo funciona la salida de la voz y cómo los cantantes que saben hacen algunas cositas, truquitos, para poder facilitarse este tipo de posturas. Ella está tirada hacia atrás, tiene el mentón tirado hacia atrás, pero también tiene el pecho elevado, cosa que no debería, porque si bien está el escalón, ella está un poco sobresalida del escalón. Entonces está, si solamente tiramos la garganta hacia atrás, puede generarse esto que me está pasando ahora, que ustedes escuchan que suena más grave. ¿Por qué? Porque bajo la laringe y la tiro hacia adelante, ¿ok? Pero como ella tiene el pecho también hacia adelante, hace así y ven que hablo normalmente. Porque llevo toda la masa corporal hacia adelante. Entonces no hay diferencia. Muy inteligente. Es una obra de arte, ya es punto y aparte, es feliz con lo básico. Yo personalmente, porque estaba viendo que había algunas críticas con que estaba sola, con que no había bailarines, bailarinas, ni nada. Pero, a ver, lo puedo entender, pero mi percepción de Ivonne y Bonita es una canción como muy íntima. O sea, es como una canción que vos te cantás, ella se la está cantando a sí misma. Entonces, es una canción que vos te cantás en la intimidad, es algo como muy pequeño para uno. Por eso la canción tampoco tiene como demasiados momentos así súper explosivos. Yo siempre la imaginé de esa manera, por eso es que a mí no me choca que esté sola. Al contrario, me parece que está interesante que pueda hacer la presentación completamente sola y que demuestre que no necesita toda la parafernalia de bailarines y bla, bla, bla. Pero más allá de eso, me parece que es una canción que no amerita tener 200 bailarines ahí, o sea, no tiene sentido. Es algo íntimo, personal. Y si la vieras bailando, esto es un espectáculo. Como piensas brillante, ella es impresionante, todo en ella es romántico. Esto se especuló que podía ser una canción nueva. Me gusta cómo suena. Y otra cosa, yo me acuerdo de Carol haciendo hace mucho Bichota, donde no tenía desarrolladas sus capacidades de baile. O sea, se movía bien, sensual y todo, pero no tenía desarrolladas sus capacidades de baile. Yo no sé qué ha hecho en este periodo de tiempo, pero claramente se ha formado en baile, se ha seguido formando en canto o algo así, porque yo veo un avance muy grande en Karol G. Desde Mañana será bonito hasta ahora. Pero muchísimo. Y ni te digo desde la época de Bichota hasta ahora. Pero una barbaridad. El outfit me hace acordar al de Anita en el videoclip de Medianoite. Muy lindo. Me encantó. La verdad me encantó. Me parece que Carol ha mostrado que ha mejorado. Esperen que voy a mover la cámara. Ahí está. Carol ha demostrado estos últimos años que se ha puesto a trabajar muy duro, tanto en en ampliar sus capacidades vocales. Creo que se ha visto este tiempo. Y sepan que, o sea, para los que ven por primera vez este canal, este video, yo a Karol G, así como en su momento la he alabado, también la he criticado bastante duro. Constructivamente, nunca trato de faltarle el respeto a nadie, pero sí que la he criticado bastante en su momento por letras de canciones que no me han gustado o por cuestiones vocales y demás. Me parece que ha mejorado infinitamente. Se puede ver en esta presentación a nivel técnico vocal impecable y a nivel... me gusta esto de que en un mundo que hace mucho, mucho ruido se vaya para un lugar de minimalismo. Me parece que se ve muy bonito. Sí. Tiene como este estilo medio diva que puede manejarse completamente sola en el escenario y no necesita los bailarines que son como un accesorio.
Nada, me gustó muchísimo. Cuéntenme ustedes qué les pareció, las voy a estar leyendo en la cajita de comentarios. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video, que esta vez va a ser muy pronto. ¿Por qué? Porque los BTS también hicieron presentación y hoy también la voy a subir. Así que quédense cerca del canal. Chao.